En diciembre del año de 1967 hubo una Convenzione Nazionale sui diritti dell'uomo, hubo una Convención Nacional sobre el Derecho del Hombre, en donde el destacado jurista Norberto Bobbio iniciaba su conferencia sobre el presente y porvenir de los derechos humanos, declarando que el problema sobre el fundamento de los derechos humanos era un problema resuelto porque la labor a realizar en este campo no es tanto la de saber cuáles y cuántos son esos derechos, o cuál es su naturaleza y fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados. Nadie que sea mínimamente consciente de la situación actual de los derechos humanos del mundo podría prestarle cierto grado de razón a lo que declaraba este filósofo italiano. Basta con echar un vistazo al informe que dio, por ejemplo, Amnistía Internacional a partir del año 2000 para darse cuenta de las prácticas violatorias de los derechos humanos como la tortura, las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y la pena de muerte, que siguen siendo muy recurrentes y sistemáticas en la mayoría de países que integran la Comunidad de Naciones Unidas. Pero no vayamos muy lejos, basta con que caminemos en cualquiera de nuestras calles para ver los cientos de niños que tienen en la calle su único refugio, prestar atención en las condiciones de trabajo y de vida que padecen los miles de migrantes que han dejado casa y familia para que encuentren mejores condiciones de vida en los países del norte. Contemplar las columnas humanas de desplazados civiles por los conflictos bélicos en el Medio Oriente, en África o en el este de Europa, o tomar conciencia de las miles de niñas que en China son asesinadas o abandonadas por sus propios padres, coaccionados por la ley de que solo deben de tener un hijo, para sentir esa irremediable sensación que, de frente a la urgente necesidad de defender y garantizar el respeto a la dignidad de personas, es algo inútil y sin sentido, cuando no, dedicar nuestra atención al problema del fundamento de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de que esta sensación terrible nos ha acompañado durante mucho tiempo, vamos a considerar por varias razones intentar demostrar, a analizar el fundamento de los derechos humanos y que, bueno, chicos, esto pido que presten mucha atención porque no es del todo un tema inútil y sin sentido. El problema de los derechos humanos se encuentra inmerso en una gran paradoja, ya que si por una parte hemos sido testigos de estos últimos años, contados a partir de la Declaración de 1948, hemos tenido un desarrollo espectacular de los derechos humanos, eh, y en esto podemos encontrar la positivación de los derechos fundamentales en las constituciones, diversas declaraciones, protocolos, convenios, pactos, que en el ámbito del derecho internacional se ha desarrollado de forma particular los derechos que contiene esta declaración de 1948. Los distintos sistemas de protección internacional de los derechos humanos que se han instrumentado a nivel internacional o continental, multiplicación de organismos no gubernamentales, y así puedo seguir. Pero por otra parte, continuando con esta paradoja, pese al impresionante desarrollo que les acabo de describir, las violaciones de los derechos humanos pareciera que también se siguen multiplicando y, además de diversificándose en múltiples formas cada vez más sutiles e inauditas, produciéndose en el ciudadano común pues un sentimiento de desesperanza y de desconfianza respecto de la eficacia de la protección de los mismos. Situación que lleva a un vaciamiento de contenidos que a su vez se traduce en una banalización y confusión respecto a la verdadera razón de ser de los derechos humanos. Así que vamos a explicar que para esta paradoja, o mejor dicho, que esta paradoja es producto del enfrentamiento de dos realidades que se producen en nuestro mundo real, en el mundo de los hechos: el desarrollo de los derechos humanos y sus constantes violaciones. Sin embargo, creo, como su maestro, que en cierta medida esta paradoja también parte de un problema teórico e incluso filosófico, y se tiene que ver con detenimiento, que es la eficacia de la protección de los derechos humanos. No solo depende de que los derechos humanos se positivicen en los diversos cuerpos normativos, de tal forma que sea responsabilidad de los estados velar por su integridad, o que se logre instrumentar un sistema de protección internacional eficaz e imparcial. También depende de un problema de conceptualización,
de expresión, de interpretación y en última instancia de vivencia de los mismos. Así, tenemos que el problema de la protección y del respeto a los derechos humanos también apela a la formulación que de esto se hace en los distintos documentos en que se contienen, a la forma en que los ciudadanos los entienden y en el cómo los estados y los organismos lo interpretan en los límites conceptuales que establecen los tribunales y en el fondo de todo esto, en qué valores y cómo se fundamentan los derechos humanos. Con la declaración de Bobbio, bueno, con la declaración de la Comisión Nacional Francesa de la UNESCO, por un decir, en donde dice, alguien quedó asombrado al advertir que personas tan distintas y antagónicas se hubieran puesto de acuerdo por una tabla de derechos y que aparte lo aprobaron. Con esta declaración se pone en duda la contundencia de la afirmación de Bobbio, porque la Declaración Universal del 48 se llegó a un acuerdo en la tabla de derechos. No se alcanzó un acuerdo similar en cuanto a las razones por las cuales los distintos estados se comprometían a respetar los derechos humanos. Pero lo que sí entendieron estos estados es el fundamento de la dignidad y el valor de la persona humana. Ahí radica el fundamento de los derechos humanos. El fundamento de los derechos humanos, para que nos quede claro, radica en la dignidad y el valor de la persona humana. Por ello, en la Declaración Universal de 1948, quedaron establecidos una redacción amplia y general de cada uno de los derechos contenidos en la declaración, y es de presumir que en gran parte de la interpretación y de la posterior puesta en práctica y protección dependerá de la particular forma en que se fundamenten dichos derechos.